Comenzamos el curso de Historia Antigua en la Península Ibérica, en la UNED. Comenzamos con el primer parcial. El bronce final y los inicios del hierro. Las transformaciones del bronce final. En la periodización de la Edad de Bronce se distingue un bronce tardío, considerado una fase de inercia cultural residual del bronce medio, y un bronce final, entre mediados del siglo XIII e inicios del VIII, que se solapa con los inicios del hierro, considerada como fase de transición hacia esta última y en la que se dan grandes transformaciones en todos los aspectos, ya que se rompe la estabilidad cultural y aparecerán diversas áreas culturales regionales bien diferenciadas por la incidencia de influencias externas sobre los sustratos autóctonos que desembocarán en la formación de los distintos pueblos de la Hispania prerromana. Hay que reseñar que estos cambios se producen a la par de las convulsiones que sacuden a toda Europa y que dieron lugar a la caída del Imperio hitita, a los pueblos del mar, a los campos de urnas. Los indoeuropeos. Del estudio de las distintas lenguas europeas históricas se dedujo que la mayoría de las habladas en el área que ocupa desde Portugal al Indo procedían de un tronco común. A esta lengua originaria se la llamó indoeuropea, así como por extensión al pueblo que la habla y difundió. Para su origen se plantean dos hipótesis: la cultura neolítica danubiana y la cultura de los cúrganes. En cuanto a la cultura neolítica danubiana, diremos que desde el octavo milenio se extiende por los Balcanes y se expande por Hungría, Rumanía y parte de Ucrania en el quinto para dar lugar a la cultura de Starcebo-Coros. La cultura de los cúrganes, formada no antes del quinto milenio en las estepas entre el Dnieper y los Urales, bajo influjos del Próximo Oriente, y cuya manifestación característica son las tumbas en forma de túmulo que le dan nombre. Las últimas investigaciones se decantan por la tesis esteparia, según la cual las gentes de los cúrganes habrían extendido su etnia o cultura, plasmadas en especial en armas y tipos de sepultura, por toda Europa central en una serie de oleadas que habrían dado lugar, en una síntesis con los sustratos locales, a una serie de pueblos no ya indoeuropeos, sino indoeuropeizados. Esta expansión sería continua entre los milenios V y II, a partir del cual las constatadas no serían propiamente de los genes de los cúrganes, sino de las culturas surgidas de la mezcla entre invasores e indígenas. Con una de ellas, la de los campos de urnas, relacionado con el posterior pueblo celta, penetrarán en la península a partir del 1100, los primeros influjos culturales indoeuropeos con o sin presencia de grupos humanos. No está clara la secuencia evolutiva de los cúrganes o los campos de urnas. Se plantea la hipótesis del surgimiento sobre el sustrato neolítico danubiano por influjo de los cúrganes, de la cultura de la cerámica cordada, con características hachas con perforación central, muy expansivo, que daría lugar desde Pomerania y Polonia a otras culturas posteriores como la cultura de los túmulos, Bohemia, Silesia, Alemania, Austria, que evolucionaría a la cultura del Austi, y esta a la de los campos de urnas, propiamente dicha, que se desplazaría por los Alpes orientales hacia 1200, para llegar al nordeste de la península ibérica hacia el 1100. De las influencias exteriores en la península, diremos que durante el bronce final y los inicios del hierro, grandes corrientes de influencias foráneas incidieron en los grandes complejos culturales autóctonos, estimulando un proceso de diferenciación regional con rasgos propios y diferenciados, que darán lugar a las distintas etnias y culturas prerromanas. La influencia centroeuropea, indoeuropea, que afectará al cuadrante nordeste peninsular, no será la única. El oeste peninsular estará integrado en una red de intercambios comerciales ocupado por toda la fachada atlántica europea y que dará lugar a una auténtica koiné de rasgos culturales homogéneos, y el sur se verá influido por la colonización de los pueblos mediterráneos, fenicios y griegos, de gran tradición urbana.
Del sustrato autóctono, la cultura de Cogotas I. Diremos que el sustrato cultural más extendido en la península es el conocido como Cogotas I, y se desarrolla en toda la meseta, desde el Bronce Pleno hasta el Tardío, 1400-850 aproximadamente. Se caracteriza por su cerámica de sobrecargada decoración con técnica de excisión y boquique, o incrustación de pasta blanca y motivos geométricos incisos e impresos. Pese a que esta cultura se la creyó en un principio tributaria de la de los campos de urnas, la tradición campaniforme de sus manifestaciones, el ritual inhumador y una cronología más antigua confirman su autoctonismo. El carácter seminómada, por su base económica ganadera, dio lugar a frecuentes contactos entre grupos peninsulares que hicieron que su cultura se extendiera por el sureste, Portugal, el Ebro y Andalucía. Las viviendas eran de tapial y cañizo, con estructuras poblaciones débiles, con gran variedad de patrones de asentamiento, lugares altos, cuevas, valles y terrazas fluviales. A veces se aprecia una cierta jerarquización donde los asentamientos preeminentes se localizarían en lugares altos. Destacan abundantes fondos de cabaña a fondos de pozo, probablemente silos, para cereal, lo que nos habla de la existencia de cierta agricultura, si bien en continua búsqueda de nuevas tierras. La producción de metal se reduce a escasas herramientas y armas de tipología arcaica y de elaboración local, aunque aparece gran cantidad de objetos exóticos, indicador de un comercio activo o de intercambios vinculados a la transhumancia, a lo largo de vías naturales, como la Vía de la Plata. En cuanto a los enterramientos, continúan siendo inhumaciones en fosa, marcado conservadurismo, siempre aisladas y escasas, reservadas a individuos privilegiados. La cultura de Cogotas I pervive hasta el siglo IX, en los rebordes montañosos de la meseta con los mismos patrones ornamentales pero con gran diversificación local, apreciándose influjo de campos de urnas en oriente y de la Coinée atlántica en occidente, mientras en el núcleo central evoluciona al nuevo horizonte de Soto de Medinilla, ya del Hierro, origen quizás de la cultura castreña. Pese al carácter fuertemente arcaizante del sustrato autóctono, los estímulos, objetos materiales y elementos culturales de origen exterior y diversas procedencias darán lugar a una gran diversificación regional en la que el principal motor será la producción metalúrgica, bien por el potencial minero-metalúrgico de ciertas áreas o bien por las preferencias de destino de los estímulos externos. Del bronce final del suroeste, el círculo atlántico. Durante el bronce final, la generalización del uso del bronce estañífero revitaliza tanto las regiones productoras de cobre, suroeste y Portugal, como de estaño, del Tajo a Galicia, de manera que toda el área atlántica se incluye en un vasto circuito comercial, bronce atlántico, que se extiende desde el Báltico hacia el estrecho de Gibraltar, al principio con relaciones esporádicas y finalmente en una navegación de cabotaje a larga distancia, y que solo se constata como una gigantesca empresa de producción y comercialización del metal, que tendrá importantes consecuencias tanto técnicas como económicas, no solo en su área de desarrollo, sino de mayor calado al conectarse en la península con las redes comerciales mediterráneas, como testimonia el depósito del Monte Saída, en Cerdeña, merced a la colonización fenicia. En el registro arqueológico destacan de entre los objetos de metal las espadas, de hoja pistiliforme, las más antiguas, de origen centroeuropeo, no debiendo considerarse tan solo como objeto de comercio regular, sino como valor de cambio y regalo político, por su carácter de objeto de prestigio. Aparecen durante el bronce final, en el 1, en el 1200 al 1050, y proliferan en el 2, 1050 al 900, sobre todo en Galicia y norte de Portugal, con escasa tradición metalúrgica, pero ricas en codiciado mineral. En el bronce final, en el tercero, sobre el 900 al 700, las sustituyen las de lengua de carpa, de puño hendido y punta afilada, a la par que proliferan los objetos de bronce, armas y orfebrería de gran perfección, alcanzando el interior peninsular, donde se han descubierto depósitos o tesorillos
como el de Sagrajes en Cáceres o el espectacular de Villena en Alicante. El intenso tráfico de armas estimula la producción local, aparición de numerosos moldes, y señala la existencia de sociedades guerreras que la atesoran y cuya existencia se fundamenta en la aparición de numerosas estelas decoradas, losas planas con bajorrelieves que representan a un guerrero con todas sus armas, entre las que destacan, además de armas de tipología de bronce, el escudo con escotadura en V, carros de 2 ruedas y liras, todos de carácter orientalizante del sureste peninsular, de difícil interpretación. Monumentos funerarios de grandes guerreros en conmemoración de héroes, marcadores de territorio. El circuito atlántico entrará en crisis en el siglo VIII, debido a la competencia ejercida en el estrecho por los fenicios y a la generalización del uso del hierro, con objeto de mayores prestaciones y más baratos, difuminándose para dar lugar en el suroeste al mundo tartésico. Pese a la uniformidad cultural que caracteriza al bronce atlántico, existen ciertas peculiaridades regionales, aunque no poseemos, al margen de los objetos de metal, un gran registro arqueológico. De hecho, solo se conocen asentamientos en las últimas fases y se caracterizan por encontrarse en lugares estratégicos, cerca de vías de comunicación o recursos de mineros o agrícolas, sin ocupación anterior y con cierta jerarquización, poblados a veces fortificados que se situarían en una altura dominando el llano, donde se encontrarían otros de menor entidad. Al margen de la base agrícola o ganadera, el comercio acentuó la existencia de desigualdades en el interior de las comunidades, surgiendo jefaturas consolidadas mediante el acúmulo de riquezas y bienes de prestigio que establecieron un control, tanto sobre los recursos como sobre las redes de distribución de mercancías y materias primas, bien mediante políticas de alianzas y compromisos, regalos políticos de objetos de prestigio, bien mediante las armas. En cuanto a las inhumaciones, se da una misteriosa ausencia de enterramientos, lo que ha movido a imaginar prácticas funerarias de difícil registro arqueológico. Arrojar los cadáveres al agua. Los pocos que se conservan son de carácter arcaico, en cistas. En cuanto al bronce final, en sureste y levante, diremos que es el bronce tardío del sureste que se caracteriza por la desintegración de las estructuras centralizadas del Argar y cierta inercia y degradación de sus tradiciones con base agropecuaria y ciertas novedades en cerámica. Este panorama evoluciona hasta el 1100 al cambiar bruscamente los patrones de asentamiento, poblados de irregular distribución de viviendas de adobe y cañizo sin estructuras defensivas, y económicos, que evidencian gran prosperidad y su inclusión en las redes comerciales, primero atlántica y luego tartésica, con gran influencia de las colonias fenicias de la costa a partir del bronce final, tercero, del 800 al 700. En cuanto a Levante, se aprecia a partir del siglo VIII una ruptura con el bronce valenciano y los poblados. De nueva planta y bien defendidos, se establecen en el llano, junto a los ríos. Se ignoran tanto sus rituales funerarios como sus estructuras políticas, pero el tesoro de Villena pone en evidencia la existencia tanto de cierta complejidad social como la amplitud de la red comercial atlántica. En cuanto al bronce final, de nordeste y los campos de urnas, diremos que el bronce final del nordeste se caracteriza por el impacto de la cultura de campos de urnas, cuya nueva práctica de enterramiento consiste en la incineración y deposición de las cenizas en urnas cerámicas, enterradas en grandes necrópolis comunitarias. Sin embargo, la penetración de dicha cultura indoeuropea no sería tanto por el aporte de contingentes poblacionales como de sus manifestaciones culturales llevadas por gentes en continua búsqueda de nuevas fuentes de subsistencia. Rito funerario, megarón, casa de planta rectangular, nuevas tipologías cerámicas, vaso bicónico de borde convexo y decoración aconalada, y no se daría una suplantación cultural, sino una amalgama con la del sustrato autóctono. Las primeras influencias indoeuropeas se darían en la costa catalana, desde 1200, y se extenderían por el interior hasta Navarra, Álava y el Valle del Ebro.
En el nordeste se da una gran fragmentación, ya que mientras en las montañas se da un apego a tradiciones arcaizantes, inhumación en cueva, viviendas en cueva o chozas, en otras zonas se empieza a incluir el rito incinerador, o se adopta plenamente, y aparecen las viviendas rectangulares en lugares elevados sobre las tierras de cultivo. Los poblados, que no llegan al centenar de individuos, se basan en lazos de parentesco y organización social tribal e igualitaria, con base agropecuaria de subsistencia, aunque el cereal va ganando cada vez más terreno. La metalurgia es muy pobre y se basa en el reaprovechamiento de chatarra. Al valle medio del Ebro y norte del País Valencià alcanza ya en el siglo X las primeras influencias con poblados sobre cerros, dominando valles fluviales y con patrones estables de asentamiento, caracterizado por viviendas rectangulares alineadas a los lados de una calle central. Se aprecia en algunas necrópolis prácticas de transición desde el megalitismo. Las urnas se introducen en cistas u oquedades acotadas por un perímetro de piedra y cubiertas por túmulo. En el Alto Ebro, Navarra y Álava aumenta la densidad de poblados a partir del IX. Destaca el asentamiento de Alto de la Cruz, Cortes de Navarra, donde las casas de adobe de planta rectangular y paredes medianeras están provistas de hogares, bancos corridos, etc. La base económica es cerealista con aporte ganadero. En Euskadi podría darse la confluencia de gentes provenientes del área catalana y aragonesa, vía Ebro, con otras que atravesaron los Pirineos por los pasos occidentales. En el siglo VIII, la indoeuropeización alcanza su apogeo, aunque sus rasgos se fundieron con los del sustrato autóctono, en resultados que varían desde la aculturación total a la absorción por parte de las sociedades indígenas, como se aprecia en Cataluña, donde el idioma autóctono ibérico se impuso, pese a la gran penetración cultural indoeuropea. En cuanto a la cultura talayótica, diremos que entre 1200 y 650-450 se desarrolla en Baleares la autóctona cultura talayótica, iniciándose la construcción de estructuras monumentales de piedra escalonadas, con habitaciones en la cúspide o macizas, con corredor transversal, cuya evolución dará origen a los talayos. Se aprecia un gran aumento demográfico y un notable desarrollo cultural en una economía de base ganadera. A partir del siglo II incidirá sobre esta cultura la colonización fenicio-púnica. Los inicios de la Edad del Hierro. Introducción y generalización del uso del hierro en la península. Pese a que ya en fechas tempranas, como el cuarto milenio, se usaba hierro de origen meteorolítico, hasta mediados del siglo VIII no se denominará el proceso de fabricación que precisa altas temperaturas y una elaborada técnica de fragua, contratiempos ampliamente compensados con la abundancia de mineral ferruginoso. En Iberia, pese a que se conocen escasos objetos de hierro, ya en el VIII, como en el Tesoro de Villena, no se generalizará su uso hasta mediados del siglo VII, introducido por las gentes de Campos de Urnas, o más seguramente por los colonizadores del Mediterráneo oriental. De los estímulos culturales extrapeninsulares, diremos que durante mucho tiempo los objetos de hierro seguirán siendo excepcionales en el interior, generalizándose a partir de las zonas costeras, acusándose ahora las diferencias regionales, más bien por el influjo directo de las culturas urbanas desarrolladas que por la generalización del hierro en sí, y la península pasará de la prehistoria a la historia, donde se pasará de horizontes culturales a sociedades y pueblos. El proceso diferenciador del bronce final se intensifica por el aumento progresivo de contactos foráneos, determinándose tres grandes corrientes culturales y en cierta medida étnicas, cuyas interrelaciones darán lugar a los distintos pueblos prerromanos. En el sur y Levante, la influencia de pueblos colonizadores portadores de una larga tradición urbana desarrollada sirve de fermento a los pueblos que tienen contacto directo con ellos, para dar lugar a formas de vida urbanas y un desarrollo cultural que serán origen del orientalizante tartésico y de la iberización.
En el tercio occidental, las redes comerciales del circuito atlántico se colapsarán y con ellas la cohesión cultural. En el suroeste, el contacto directo con los fenicios dará lugar a la cultura tartésica, mientras el resto de las áreas pierden sus rasgos distintivos de homogeneidad y darán lugar a distintos pueblos según los influjos a los que se vean sometidos. Mientras las áreas extremeña y sur de Portugal, por influjo tartésico, darán lugar a la cultura orientalizante. En el norte, bajo influencias meseteña y centroeuropea, se tendrá por evolución la futura cultura castreña. La influencia centroeuropea se sentirá de diversas maneras en el tercio nororiental, aunque dado el carácter marginal de la península respecto de Europa, estas influencias serán matizadas y darán lugar, junto a las influencias mediterráneas, a un gran mosaico de pueblos y culturas. En cuanto a las áreas culturales, diremos que en Cataluña, a excepción de las áreas marginales pirenaicas, que quedarán al margen de la oculturación provocada por los colonizadores, los poblados rurales de tradición de campos de urnas viven bajo creciente influencia, primero del comercio fenicio, más tarde de los griegos, comercio que generaliza en apenas medio siglo el uso del hierro y su imitación por los indígenas, que sufren un proceso de aculturación, culminado con la inclusión del área catalana en el horizonte ibero. En la meseta norte se desarrolla, alrededor de la región soriana, por influjos de elementos de campos de urnas del Ebro medio, una proliferación de poblados ganaderos en los siglos VI y V, diferenciado de los del valle, que darán lugar, tras una serie de perturbaciones y destrucciones difícilmente explicables, a la cultura celtibérica. Por el valle medio del Duero se desarrollará la cultura de Soto de Medinilla, caracterizado por sus pequeños poblados en los valles de los ríos, sobre pequeñas alturas que permitan la defensa reforzada por murallas de adobe y con viviendas. Las viviendas de adobe de planta circular, que contrastan con campos de urnas, cultura con la que se relacionan el resto de materiales arqueológicos que apuntan a un aporte meseteño a la cultura castreña del noroeste. La cerámica es lisa, con incisiones triangulares e impresiones digitales en los bordes, y los objetos metálicos de bronce y muy rudimentarios. Se observa una ruptura con Congotas I en cuanto a la discontinuidad de los hábitats, las características de los asentamientos y tipos cerámicos. La economía era cerealista, complementada con ganadería de ovivíparos. En cuanto al rito funerario, solo se tiene constancia del enterramiento de niños en el interior de las viviendas. En la meseta sur tenemos en tanto grupos dispersos sin homogeneidad cultural en los que inciden aportes culturales y humanos de muy diversa procedencia. Habitan en poblados elevados, junto a ríos o en los fondos de los valles, de carácter agrícola y con necrópolis de incineración.